Espero que estén muy bien los que se conectan al programa por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia y desde aquí creamos este espacio con la intención de desarrollar temas, de hablar sobre situaciones, de hablar de condiciones, pero de una manera diferente, en donde no darle empoderamiento a la condición, sino hablar de las personas y que las personas nos digan cómo se sienten, qué podemos hacer y tratar de identificar de una manera temprana la parte de algunas condiciones, porque si las identificamos de forma temprana podemos evitar condiciones serias o crónicas mientras van pasando los años y hoy es un ejemplo de eso que queremos hacer con cada uno de ustedes. Así que para mí es un placer, es un honor y es un privilegio que estén aquí con nosotros y compartan el episodio porque de seguro mucha gente le va a llamar la atención y les va a interesar. Hoy el tema que tenemos se llama duelo infantil, duelo infantil. Ese duelo que muchas veces pasamos por alto o porque entendemos que no es importante o porque asumimos que por ser niños le podemos decir cualquier cosa. Y para eso yo tengo a mi súper invitada de lujo, Didra Lorenzo, que nos va a estar ayudando a entender este tema. Didra, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un honor de verdad que me des la oportunidad de estar aquí y hablar de este tema tan importante. Sí, Didra, este tema es algo como que es como cuando tú sabes que está pasando algo, pero nadie lo quiere decir. Sí, es como que Y silencio, no digamos nada. del título, cuando estábamos poniéndolo para la promoción que hicimos, fue evitar el silencio, porque pensamos que el no decirlo se resuelve o el no decirlo es una muy buena opción, que no sé, tú eres la que nos vas a decir si eso es una muy buena opción o no, quizás estamos equivocados, así que tú nos vas a ayudar a entender esta situación. Y cuando más tenemos que algunas estadísticas nos dicen unos números bien extraños, que 6 millones de niños en los Estados Unidos pueden presentar estas complicaciones a largo plazo de lo que es un duelo cuando no es explicado de forma adecuada, pero tú ya mismito nos vas a ayudar. Para los que no conocen a Didra, ella es tanatóloga con triple certificación, está certificada en Positive Approach to Care Skill, tu TIPA SNOWD en apoyo a cuidadores de pacientes con demencia y Alzheimer, es coach se menciona tapping, ¿verdad, Lidra? Es Tapping, es la diplomada técnica de tapping. de es diplomada en ontología y coaching para el desarrollo personal, diplomada en inteligencia emocional y resolución de conflictos y como nos gusta decir, Didra, amiga de aquí de Signos Vitales que siempre sacas de tu tiempo para estar con nosotros. Te quiero preguntar, esto, antes de entrando a esto del duelo en nuestra comunidad pediátrica, este tiempo de la pandemia, ese duelo, ¿hubo algún efecto, hubo algún cambio en cómo se veía? Podemos decir que el duelo es prepandémico y pospandémico. Sí, esto ha sido como una ola que yo lo vi venir anyway, porque ya de por sí hay una especie de miedo, ¿no? De siempre de hablar este tema con los pequeños, pero al momento de la pandemia, cuando teníamos a los niños en el hogar, ¿no? Que ya no teníamos esa oportunidad de que ellos salieran, compartieran con otros sus emociones, no habían profesionales que tenían acceso a identificar su comportamiento, las situaciones que estaban pasando en la casa y muchas veces como en las familias no hablamos del tema porque hay un tabú grandísimo y un miedo brutal. Se empeoró la situación, pero en lo positivo, porque siempre yo le veo, trato de verle la cara a lo positivo, sí he tenido incluso colegas que gracias a la internet se pudo lograr y al día de hoy hay una vía para ver a esos pequeños, ¿no? Para trabajar, porque con los pequeños se trabaja bien, es bien diferente, pero aquí es mucho jugar y la tecnología nos ayudó dentro de la pandemia y luego de la pandemia, pero sí fue muy complicado al principio poder tratar de hacer esa conexión con esos niños que básicamente hasta cuando se iban a la escuela no lo podías tener sentado en una computadora, imagínate cuando
no tenían esa manera de poder identificar o hablar de qué les está pasando. Y mientras más pequeño, o sea, un poquito más challenging, pero se ha ido trabajando, diría yo. Sí, 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 yo creo que está brutal porque tras de que es un tema que no se habla con frecuencia y no se desarrolla de la forma en como lo deberíamos de desarrollar, tenemos muchas ideas que creo que no son las correctas y quiero preguntarte, cuando hablamos de duelo, ¿exclusivamente estamos hablando de la pérdida de una persona, de un ser humano, o existen diferentes tipos de duelo y si ellos pueden interactuar entre sí? Me gusta esa pregunta porque básicamente quizá yo soy de las que soy muy a la izquierda, porque la gente le tiene terror a la palabra duelo y no quiero hablar del tema. Y nos hemos desconectado en que el duelo un ser querido, pero aún así al día de hoy, con la tecnología, con la información que tenemos disponible, todavía aún, cuando hablamos de duelo, asociamos duelo con muerte, cuando necesariamente no es así. O sea, puedo tener un duelo porque me perdí mi trabajo, o incluso a los niños, o sea, ellos pueden tener diferentes duelos desde el primer día que lo dejaron en el kindergarten o lo dejaron en el daycare. Todo eso que tenemos o identificamos como pérdida es un duelo. Y básicamente esa palabra es como que hay. Por eso es que yo casi siempre trato de enfocar que duelo no es solamente, hay más de 40 pérdidas, e incluso los niños tienen muchas, muchas mini pérdidas, pero no se le, como eso es un término muy grande para ellos para entender, pero hay maneras de hablarlo. Y yo creo que es importante el hablarlo y por eso es que te tenemos a ti hoy aquí, para que nos ayudes a cómo buscar esa técnicas y hablar de estos temas porque son súper importantes. A todos los que están conectados, gracias. Déjennos saber desde dónde están, como Lida Lara, que nos dice que está desde Quito, Ecuador, y Beliz, Rubín, que está desde Puerto Rico, y las diferentes gentes que se están conectando. Gracias, gracias por conectarse. Y escriban, ¿qué opinan? ¿Entienden que el duelo es lo que estaba diciendo Didra o ustedes tienen otra idea de lo que es un duelo? Así que a estarlos leyendo. Así que Didra, nos vamos a convertir ahora todos oídos para que nos ayude a entender este tema que es tan importante. Piensen a los que están en la casa, que cuán importante sería el hablar de este tipo de temas si en su casa, si en su hogar, si en su comunidad hay adultos mayores, o si hay jóvenes, o si hay alguna persona que esté viva, o si hay alguna situación que se esté dando, porque como Didra nos dice, no solamente se habla de duelo cuando muere alguien, duelo es por una pérdida u otras situaciones. Así que, Didra, ¿qué tenemos con este tema? ¿Cuán importante es hablar de el duelo? Bueno, comenzando, ¿verdad? Como mencionaste al principio, yo creo que tenemos que hacer una pequeña, ser más conscientes de la cantidad de casos que hay y los que vienen. Y esto no hay estadísticas básicamente para nosotros los latinos, que a mi entender entiendo que nuestra población es mucho mayor, los números tienen que estar, o sea, no hay unos números concretos en cuanto a nuestra comunidad latina, Hispanoamérica, pero sí lo que se refleja basado en las estadísticas al día de hoy es que uno de cada 12 niños va a experimentar la pérdida ya sea de un padre, de un familiar, de un hermano, de una mamá, antes de los 18 años. ¿Y por qué yo entiendo que esto es un tema que debemos hablar y estar muy conscientes? Porque si vemos nada más con las estadísticas, y esto es las estadísticas en los Estados Unidos, sin hablar de Europa, sin hablar de Latinoamérica, estamos hablando que lo que se ve es 6 millones de niños y adolescentes experimentan el duelo por un ser querido en el tiempo que viene. Así que imagínense al día de hoy cuántos casos hay en este momento que ni siquiera estamos conscientes. O sea, es algo tan y tan grande que hasta que no lo vemos así en blanco y negro, no lo realizamos. Por eso es que es tan importante para mí también hablar de estos temas, porque necesitamos tomar esa conciencia de que los pequeños y los adolescentes, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, que hoy vamos a hablar de los chicos, pero también los voy a tocar de los adolescentes, todas estas partes de ayuda mental,
ver qué es lo que está pasando alrededor, esos adolescentes, el suicidio que está en aumento. Todo esto hay que estar muy pendiente porque viene con una base familiar desde pequeño por las pérdidas que a veces ni siquiera entendemos que esto es parte de. Otro dato importante, ¿verdad? Que muy, muy bueno en identificar qué es lo que los riesgos que contrae el no hablar del duelo en los niños, que muchas veces, como yo lo digo, a veces no tenemos esa conciencia. El impacto del rendimiento escolar. Porque entonces ahí vas a ver los cambios emocionales que tienen los niños. Y hay un 40% de los niños en las escuelas o en pequeñas edades, ¿no? Que experimentan dificultades de concentración, rendimiento académico. A veces pensamos que un niño que está inquieto, brincando, saltando, porque tiene ADD, ACD, perdonen que no tenga ¿verdad? Yo le digo así jugando, pero todas estas condiciones que no puedes ver un niño sentado y a veces son condiciones que el niño va arrastrando algo emocional y no puede quedarse quieto. Por eso es que vienen los problemas de conducta, se ponen agresivos, se aíslan también, la autoestima, aunque sean pequeños, ellos tienen una autoestima, ahí es donde estás formando esos pilares, esa base, ¿no? Y si ellos no tienen que las personas que están alrededor de ellos no están en realidad pendientes de su comportamiento, pueden esas emociones traer, ¿verdad?, consecuencias. Y otro de los, ¿verdad?, hay muchos más puntos, pero otro es el riesgo del duelo complicado, porque 10 a 15% de los niños pueden desarrollar ese duelo prolongado. Y aquí estamos hablando también, por ejemplo, si tenemos padres o familiares que están con alguna enfermedad prolongada, ¿verdad? Ese niño, si no se le habla, es como si ese duelo se quedara estancado ahí y entonces en vez de irlo procesando en las etapas que se supone según a su edad, según a su comportamiento, a su environment, o sea, en su área, se puede complicar hasta que se convierte en un duelo patológico. Aquí es donde vienen las depresiones y entonces vamos a entrar a otro problema que en realidad pudimos evitar mucho, mucho antes. Súper, y eso es lo que queremos. Estamos tratando de evitar. Y yo te estoy escuchando y yo digo, oye, está brutal porque si nos dicen que en Estados Unidos la cantidad de niños que tienen la condición es tan alta, también si en las Américas no hay ese tipo de estadística, verdaderamente cuánto va a ser el número. Y entonces, ¿qué pasa? En Sudamérica, por ejemplo, los recursos son mucho menos. No estoy diciendo que ahora con el tiempo y con la internet, gracias a Dios, tenemos más acceso, pero las facilidades económicas a veces son tan difíciles que yo no quiero ni imaginarme, o sea, los números cómo serán. O sea, es preocupante, pero para eso estamos aquí, para hablar del tema, ¿no? Exacto, exacto. Y cuando hablamos de un duelo prolongado, ¿cómo lo podemos definir ahí para que lo podamos entender? Eh, los duelos prolongados básicamente son los que, por ejemplo, tengo un duelo, falleció un ser querido. Vamos a ponerlo de la manera más fácil. Vuelvo para atrás y falleció un ser querido, pero no tiene que ser así. Y no hablé del tema. Los duelos regularmente para los adultos pueden tomar hasta 2 años. El duelo no se cura porque no es una condición, es un estado emocional. ¿Qué pasa? Si yo voy a pasar por unas etapas, ¿verdad? Hay 5 o 6 etapas, sube, baja, esto es como entrar a la tormenta y con mi barco voy, ¿verdad? Taqueando las olas como yo pueda. Si para el adulto puede tomarle hasta 2 años eh, y no hablan del tema, yo he tenido personas que me han venido con 15 años, 20 años y se me echan a llorar en las sesiones como si fuera el día de hoy que murió la persona, porque nunca lo trabajaron. Y al día de hoy mi estado emocional y lo que yo pienso hoy es como si fuera hace 20 años atrás. Imagina a los niños que no tienen esas capacidades, no tienen las herramientas correctas, que están empezando a aprender, ese subconsciente está teniendo la base, ¿verdad? De lo que le enseña la familia, el ambiente alrededor. ¿Qué pasa? Eso se va, es como si tuvieras una herida y nunca te la sanaste.
Entonces sigues creciendo y ahí es donde viene cuando entonces cuando eres un adulto no sabes lidiar con las relaciones, no sabes lidiar con las pérdidas, no sabes lidiar con situaciones difíciles, puedes caer en depresión mucho más rápido, no puedes tener una buena relación con otras personas, o sea, y quizá cosas que son normales, que, porque hay muchas cosas que son normales pero no son normales, no las pueden solucionar o no pueden andar por la vida como una persona funcional sin tantos problemas emocionales, depresión, suicidio, porque nunca hablé de ese duelo y en vez de tomar el tiempo que le tocaba y sanar, aunque me quedara la cicatriz, sigue sangrando hasta el día que me muera. No sé si se entiende, quizás me fui muy No, extrema, pero es súper. así. No, no, está súper bien. Yo creo que eso está, por lo menos visualmente, yo me imagino a alguien con una herida que siempre está botándole sangre, pero nunca se cura. Y le preguntan qué le pasó y dice, no, lo que pasó fue que hace X cantidad de tiempo tuve esta situación, pero he decidido que siga sangrando. No, no voy a hacer nada para mejorarlo. Sí, por eso es que la gente se descontrola. A veces le puedes hacer una pregunta que quizá tú puedes entender. Me ha pasado también con parejas que han perdido su pareja, no han trabajado su duelo, vuelvo 5, 6, 7 años atrás, siguiente, la persona no es funcional, es un desastre en el sentido de que no puede mantener su trabajo, las relaciones con la gente alrededor no funcionan, en depresión, empepado, o sea, un desastre, cuando quizá, aunque yo sé que el duelo duele, pero mientras, primero el duelo es solitario, pero no tiene que serlo. El duelo duele, pero si no lo trabajas va a seguir doliendo. So, No, súper. A todos que están conectados, gracias. Dejen su comentario. Yo creo que Didra ya empezó a darnos mucha información que está súper interesante. El duelo duele, sí, pero no, no tiene que ser eterno. Si no lo manejamos, si no lo identificamos, si no buscamos ayuda en un momento oportuno, pues se puede complicar, como dice Didra. Pero también yo creo que el momento que usted decida ir a buscar ayuda, ese es el momento oportuno. Es el momento que usted lo identifica o que toma la decisión de buscar ayuda. Así que dejen su comentario, dejen su comentario. Así que, Didra, yo creo que nos está quedando claro que una persona que tiene una situación que puede ir de una pérdida de un ser humano, del trabajo, pero en este caso de hoy estamos hablando de ese duelo de nuestros niños y niñas. uh-huh. ¿Qué posibles complicaciones, si alguna, se pueden encontrar si no manejamos o no identificamos ese duelo en nuestros niños o niñas? Bueno, primero que nada, aquí para poder evitar, y te voy a decir, hay que entender la importancia de hablar del duelo al niño, de hablar del duelo con los niños y de estar pendiente. ¿Por qué? Porque si yo no puedo como adulto eh, manejar mi duelo, imagínate con los niños. Y yo tengo mi responsabilidad como adulto de estar al pendiente de esa importancia de hablarlos. ¿Por qué? Porque así le voy enseñando al niño esa resiliencia, esa manera de enfrentar problemas emocionales, esa manera de enfrentar que nos van a pasar cosas, que es normal que la vida, ¿verdad?, comienza y termina. Y aquí hay, y es bien importante, porque eso es una de las cosas que la gente a veces no lo sabe, uno aprende de los niños tanto, y ellos ven el duelo de una manera, al menos cuando son pequeñitos, y de eso vamos a hablar ya mismo, porque hay diferentes etapas según la edad, pero mientras más pequeño es el niño, más fácil es trabajarlo. Por eso es que es importante desde chiquitito acompañarlos, hablarlos y no tener el miedo de que se van a asustar, porque al contrario, nosotros somos los que estamos dándole la base a esos niños, ¿no? Y eso, primero que nada, es la importancia. Luego, ¿por qué es diferente los duelos en los niños? Y sí, quizá, o sea, estoy hablando antes de las consecuencias, porque hay que entender bien, ¿no? Es diferente la manera como los niños ven el duelo según las edades, como les decía. Ellos lo ven de una manera temporal.
Ellos no lo ven como que es algo que, porque nosotros tenemos la conciencia del tiempo, de la distancia, ellos no. Ellos todavía no entienden tiempo, no entienden qué está pasando, no entienden sus mismas emociones, y por eso para ellos es bien diferente a nosotros como adultos entender esas emociones. Y aquí la seguridad se la da el padre o el adulto que está alrededor de ese niño, y aquí ellos son unas esponjas. Nosotros, si nosotros no podemos, y no es que le mintamos, pero si yo no me puedo controlar y enseñarle que es un proceso de pérdida de cualquiera que estén pasando, yo como adulto, ellos están pendientes. Ellos están viendo cuál es el entorno, qué pasa. Ellos se asustan. Aquí es como, claro, depende de la edad, pero los niños tienen una capacidad de entender el duelo de una manera, claro, no entienden el concepto del duelo, a menos que tú se lo expliques, y ya mismo hablaré de las edades, pero aquí es importante que entendamos que mi duelo como adulto no es igual que el de mi niño, y yo tengo que buscar las herramientas como adulto de hacer lo mejor posible dentro de mi proceso para que a ellos se le haga llevadero, porque ellos están viendo, acuérdense que el niño de hoy es el adulto de mañana. Ese está súper, yo creo que ese comentario que haces también está súper interesante. Y visualizar y entender que necesitamos atemperar las realidades, que necesitamos entender que antes habían unas formas de hacer las cosas, pero no necesariamente hoy día las tenemos que seguir haciendo de esa forma. Entonces han habido algunos cambios. Y yo creo que en esa slide que tú nos estás presentando, Didra, que dice, no siempre verbalizan sus emociones y necesitan seguridad y rutina. Yo creo que el seguridad y rutina, y que su forma de afrontar la pérdida está influenciada por el entorno y la actitud de los adultos. Yo creo que esa parte hay que ponerla en bol, que prenda y apague, Sí. porque podemos transferir algún comportamiento del niño. Quizás el niño puede evitar decir cosas porque dice, ¿para qué yo le voy a decir a mi mamá y a mi papá? Porque ellos se pasan peleando, entonces ¿para qué yo le voy a decir? No le quiero causar más problemas. O Uh-huh. X o Y cosas. ¿Qué tú nos puedes decir ahí? Ahí, y me ha pasado, he tenido, en pequeños no mucho, porque los pequeños se trabajan diferente, pero en adolescentes me ha pasado que me han dicho, me han hablado de sus duelos del presente y los duelos del pasado, y me han dicho, yo no me atrevía a ir donde mi mamá, porque cada vez que se le hablaba del tema a mi mamá se echaba a llorar, y yo no quería que Mm. mi mamá sufriera. Entonces, desde chiquitos aprenden, según el entorno, de que no se puede hablar y yo no quiero hacer sufrir a mi mamá. Entonces, yo tengo que aguantarme las emociones. Y ya, miren cómo es esto, ya desde pequeñito, ya yo estoy aguantando eso que se supone que sea normal, que se deje salir. Pero el adulto es el que refleja el comportamiento y el niño lo repite. Esto es bien interesante, te digo, y me ha pasado, y hay gente que he tenido mamás que me llaman y me dicen, mira, yo no sé qué hacer, yo le dije, háblales. No, pero me da miedo que cómo vaya a reaccionar. Tú tienes que sentarte y tú ser el paño o la almohada o ese pilar, y si llora, déjalo llorar. Si se asusta, dile que no se tiene que asustar. Hay que hablarles con la verdad, no importa la edad. Si hablamos con la verdad, en su manera de su edad, ellos van a entender, porque ellos ven la muerte y las pérdidas totalmente diferentes a nosotros. Ellos son mucho más inocentes. No, y yo creo que con esto de lo de los videojuegos, que ahora todo está en la computadora, somos gamers y cosas así, en donde tú tienes 7 vidas y se te acabaron y vuelvo y tengo 7 vidas. Entonces como Así mismo. que pues, nunca se va a morir y no sé, siento que eso también nos puede estar influenciando en esa parte de esa percepción. Ya que tú nos estás comentando, Didra, bueno, de nuevo a los que se conectan, gracias. Ya que comentas eso, y es la importancia de nosotros poder hablar y poder decirle y poder comunicarle a los niños, ¿hay alguna
forma o se ha identificado que por edad los niños manejan esa información o cómo nosotros podemos hacer ese acercamiento a ellos según ese rango de edad? Claro que sí, que de hecho aquí vamos a ver ahora que sería bueno que el que esté aquí que tire una foto porque a veces no sabemos, esto se nos olvida, eh, porque no se habla. Es como un concepto que no hablamos, pero así podemos tener, si tenemos algún familiar o algún amigo que está pasando por algún duelo, no está de más ser esa mano amiga que le digas, mira, a los nenes, porque a veces nosotros también podemos ayudar al prójimo, ¿no? Eh, pero de la manera como hasta el momento se ha identificado, como les decía, tenemos los menores desde bebecito hasta los 3 añitos. Esa es una etapa que acuérdense, en eso ellos están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a gatear, ellos están aprendiendo a hablar y ahí ellos perciben la ausencia, pero ellos no entienden la muerte, porque apenas ellos están empezando a entender, a escuchar, a palpar, ellos sí pueden entender que alguien no está, pero es una percepción. O sea, esa es una edad que todavía ellos no entienden el concepto de la pérdida. Ellos no entienden el concepto del duelo. Eso estamos hablando de los pequeñitos. ¿Qué pasa? Ya después de los 3 añitos a los 6 años, cuando ya ellos empiezan a tener un poco más de vocabulario, ¿verdad? Ahí es cuando se empieza a ver que la muerte es algo reversible o temporal. ¿A qué me refiero? Ahí es cuando ya ellos empiezan a ver como los abuelitos, ¿verdad? Y voy a hablar así como, porque nosotros hablamos mucho también del Alzheimer, cuando tenemos ese ser querido, ¿no? Que el niño entiende que abuelito o abuelita o tía o tío están enfermos, son parte de su entorno, pero saben que algo anda mal o algo o estoy enfermo, porque puede ser una enfermedad, una pérdida, puede ser algo de salud, o sea, no necesariamente tiene que ser, vuelvo y repito, perdona la redundancia, que es porque alguien murió, pero ya ahí es cuando comenzamos a ver, y abuelito está enfermo, ¿y qué le pasa a abuelito? ¿Qué le pasa a abuelita? Y ahí es donde una de las etapas donde tenemos que empezar a estar bien pendientes a su comportamiento, bien pendientes a mi comportamiento, a mí que yo hablo, y empezar a explicarle de que la muerte existe. No hay que decírselo así con unas palabras muy grandes, pero tampoco hay que, pero más adelante hablaremos de eso, hay que empezarle a hablarle con la verdad dentro de la capacidad que tiene el niño, de 3 a 6 años. ¿Qué pasa? Cuando ya vamos, que el niño está un poquito más grandecito, de 6 a 9 años, ahí es que ellos comienzan a tener esos pensamientos mágicos. ¿A qué se refiere esos pensamientos mágicos? Donde dice, pues abuelito está en el cielo con las estrellitas, o ellos se van a inventar historias donde, ¿verdad? Ellos van, ok, pues ya me va a venir a visitar, pero ya ellos están mucho más conscientes de que hay una pérdida, porque su vocabulario es mucho más grande, su percepción, sus emociones son mucho más desarrolladas. Claro, no quiere decir que eso es lo mismo que un adolescente, pero ya entiende mucho más. Pero a la misma vez estamos en ese juego, como los niños que tienen esos juegos, esos amiguitos imaginarios. Ellos están entre lo imaginario, es como saliendo de esa etapa de bebé y entonces entrando en la otra etapa que diría yo medio. No es adolescente, pero estoy entre bebé y ser un poquito más grande. ¿Qué pasa? Luego de ahí es donde viene la preadolescencia, que estamos hablando que son de los 9 a 12 años. Ya ellos ahí sí tienen una comprensión mucho más parecida a lo de los adultos, claro, no, y que también no porque estoy en 12 años significa que yo tengo que decirle o hablarle de una manera muy exagerada, pero ellos entienden, y ahora mismo hay niños que 10, 12, 13, 12 años que tú hablas con ellos, son como almas viejas, que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que ese niño entiende tanto? Porque con la tecnología, o sea, ellos están, su vocabulario está mucho mayor, pero ahí sus emociones empiezan a ser mucho más intensas porque ya ellos tienen una capacidad mental mucho más desarrollada. Ahora bien, ¿cómo expresan los niños su duelo? Y esto aquí todo es como tengo que estar pendiente a qué comportamiento tiene mi niño y no necesariamente porque tiene alguna condición.
Ahí es donde empiezan con el comportamiento de regresión, las rabietas, las pesadillas, porque pasa también, a veces tienes una persona que está enferma o un ser querido que falleció y le da, depende el vocabulario que utilizaron y el ambiente que tuvo, puede tener pesadillas, puede tener aislamiento, porque entiende que no se puede expresar. Por eso es que todas estas cosas se empiezan a reprimir y entonces reprimen emociones. Como eso que dice, lo que uno calla, el cuerpo grita. Ellos reprimen la emoción, pero el niño, aquí no es el cuerpo, o sea, aquí no solamente es el cuerpo, el niño te responde con actitud, con comportamiento, e incluso a veces hay niños que están jugando con otros y son agresivos, y no necesariamente porque tienen una condición, es porque algo está pasando en su casa que no se habla. Me parece que es importante lo que estás diciendo, Deidra, porque lamentablemente hoy día queremos como que atacar los comportamientos siempre de una forma como que superficial y queremos buscar el medicamento que me ayude a manejar ese comportamiento, pero entonces no nos detenemos a evaluar lo que tú nos estás diciendo. Déjame ver si este chamaquito, si este Ivancito pasó algo en su casa, si tuvo alguna pérdida, cómo estaba, cómo es ese ambiente que lo está rodeando y quizás ese comportamiento que él está expresando no es una condición médica orgánica que le esté pasando. Tal vez es que necesitamos prestarle atención. Entonces yo creo que es importante eso que tú nos estás diciendo de evalúa, mira, no asumir, no pensar de que si pelea con los nenes en la escuela es porque es un peleón. Ah, es que de grande va a ser boxeador cuando sea grande. Exacto. O es que hay que darle una tableta de esa para que se esté quieto. Y mira cuán grande puede ser esto. Yo hace poco hablé con un terapista de síndrome Down, pero casos de los niños que no hablan. O sea, porque hay veces que depende del síndrome Down, cómo es la complicación. Y el terapista me dijo incluso que muchos de los casos que tienen, porque tienen pérdida de salud, los niños, me dicen, el mejorar sería mucho más rápido y lo que tienen se mejoraría más si los papás solamente escuchan o le dan un abrazo. Por eso y esto aplica con los niños. Y eso se tiene que hacer, yo diría, diario. ¿Cómo fue tu día? Un abrazo vale más de 1000 palabras. Y en los niños, cuando están en estas edades, eso es, o sea, una base para ellos emocional grandísima. Porque si tienen que llorar, van a llorar. Porque si tienen que abrazar, van a abrazar. Pero, por eso hay que estar muy pendiente. Ahora bien, cuando dentro de eso, porque si no lo hago, aquí están los errores comunes que ¿verdad? Se identifican, y esto quizá le va a chocar a la gente, porque hasta a mí me chocó la primera vez que yo lo escuché, porque claro, cuando uno está aprendiendo, cuando uno le dice a un niño estas frases confusas, que se le llaman así confusas, se fue a un lugar mejor o está dormido. Y aquí quiero enfocar esto porque hasta yo lo he hecho, hasta yo lo hice en un cierto momento. Y luego con el tiempo aprendí que lo que estamos haciendo sin querer es evitando hablar de la pérdida, evitando hablar de una realidad que nos va a pasar, que a su edad tan pequeña, si le hablamos con la verdad, con palabras que ellos entiendan, ellos van a ver esa pérdida como un proceso natural. Y entonces así en su futuro ellos van a poder lidiar con pérdidas en su vida. Pero eso son cosas, ¿verdad? Que a veces no se nos enseñan a nosotros tampoco como adultos, que tampoco podemos como que latigarnos tanto, porque son cosas que no sabemos. Así que, pero a la misma vez, hablar con la verdad va a minimizar ese dolor o esa necesidad sí, de despedirse, que esto es otra. Mucha gente no se atreve a llevar los niños al funeral. Mucha gente no se atreve a llevar a los niños al cementerio. Es parte del proceso.
aquí tienes que agarrarlo de la mano, literal o no literal, y llevarlo y explicarle. No tienes que ponerlo ahí en la cara, en el casket, ¿verdad? Como que mira, o sea, porque también eso es muy dramático quizás para ellos, en una cosa que tiene un ser querido, pero es parte del proceso. En tu dolor tienes que agarrar de la mano a ese niño para que entienda que eso va a pasar en la vida. Es importante que cada uno de nosotros y de nosotras le demos el espacio y así como tenemos nuestro proceso, también ellos tienen su proceso y aquí viene esa parte cultural de lo que creemos, de lo que entendemos. Actualmente, Didra, cuando estamos a la casa de un adulto mayor que está en este programa de hospicio, que es expectativa de vida de menos de 6 meses que tiene la persona, como quiera, en ese punto es difícil hablar de muerte. Sí. Es difícil porque no quieren, porque te dicen, no, Didra, no hables de eso porque es que eso la llama. Entonces, no queremos que hablemos de eso. Entonces, todo el proceso se altera. Entonces llega ahí el punto en donde, no sé si te ha pasado, pero en donde en lugar de convertirse un proceso de final de la vida, que sea esa transición, que sea tranquilo, que sea en paz, empezamos a ver ese proceso donde las personas empiezan a deteriorarse, pero no se mueren. Y le empiezan a salir úlceras, pero no se mueren. Y le empiezan a... Entonces está ese sube y baja. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y a veces lo único que está pasando es que le falta que lo vea una persona. Sí. O le falta el escuchar a una persona. O le falta disculparse con una persona. O simple y sencillamente que lo dejen ya terminar su proceso. Pero dentro de nuestra necesidad es complicado. Entonces, volviendo al tema de nosotros, si yo como adulto tengo esa actitud ante este proceso de vida, ¿cómo yo se lo voy a transferir o cómo yo se lo voy a explicar al niño? No voy a dejar que entre al cuarto. Le voy a decir que abuelito está bien. Exacto. Le voy a decir que está tranquilo. Le voy a decir que se va a dormir. Exacto, entonces va a decir, pero entonces el niño no va a entender una cosa con la otra porque abuelito está bien y de repente estaba enfermito, pero ya se me murió. Yo voy a decirte algo bien personal, pero no porque seamos perfectos. Cuando mi papá estaba ya a punto de fallecer, y ustedes me verán hablando así lo más normal, pero yo he pasado un duelo, hay días que me caigo. Había niños en la casa, y es como tú dices, y entonces poco a poco ellos mismos, y teníamos diferentes edades, ellos mismos se le preguntó, mira abuelito, porque mi papá tuvo 10 años con el Alzheimer, se le preguntó al final si querían ver a abuelito o no. Porque abuelito ya estaba a punto, ¿verdad?, de irse a otro lado donde no iba a pasar dolor, bla, 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 bla. Y todos ellos quisieron decir, no, yo me quiero despedirle, abuelito, yo quiero darle un abrazo. Y se le permitió, porque le permitimos hacer el cierre de su proceso, porque ellos también pasan por el cierre de su duelo, tienen que pasarlo. Y muchas veces no le permitimos ese cierre. Si existe la oportunidad con el dolor en el alma, permítele, por lo menos pregúntale, porque aunque sean pequeños, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ellos sí entienden y tienen el derecho de escoger si yo quiero ver a mi abuelito, mi abuelita, mi papá, lo que sea, y despedirme. No, gracias por compartir. Y yo creo que este tema es un tema que nos invita mucho a la reflexión y al conocer y al entender que es importante que lo hablemos. Voy a compartir aquí un comentario de Ibelis Didra porque yo creo que cae en un buen momento, te lo leo. Dice, le felicito por tan importante tema. Ciertamente son temas que por tradición se evitan en la familia, incluso exponer a los niños a estos procesos. Y es algo tan necesario para hablarle porque son diversas etapas del duelo que se reflejan en diversas maneras. ¿Qué opinas de lo que dice Ibeli? Así mismo es, como estaba diciéndole, son diferentes etapas
Ellos no saben qué les está pasando, qué emociones están sintiendo. Hoy quiero llorar, mañana quiero patalear, mi mamá no me entiende, no le puedo decir. O sea, es como tú dices, una reflexión para nosotros. Por eso que yo digo que los niños son la escuela de nosotros, porque a través de ellos, si pudiéramos salirnos dentro de nuestro dolor y quizás no quiero que piensen las personas que están escuchando, los que vayan a escuchar este video, que tenemos que ser fríos o que estoy siendo fría, pero a veces yo me tengo que salir de mí para ver quién tengo alrededor. Y si yo soy el ejemplo de ese pequeño, yo dentro de mi dolor tengo que buscar la capacidad, porque es mi responsabilidad como adulto darle lo mejor que yo pueda dentro de mi capacidad a ese niño. Así que todos los que están conectados, gracias. Sigan dejando su comentario porque de verdad el tema está súper interesante y cada uno de nosotros vamos a aprender y quizás hoy estemos teniendo una información que nos va a ayudar a ayudar a otra persona a poder identificar o quizás el comportamiento de otra persona no es el que estamos hablando, no porque lo esté haciendo mal, simple y sencillamente porque eso es la información que tiene en su chip de memoria. Pues como esa es la información que tengo, pues eso es lo que hago. Pero tal vez usted lo que le puede decir, mire, yo escuché a la tanatóloga Didra allí en el podcast de Signos Vitales que habló de este tema que está brutal. Así que vaya para allá y escúchalo, porque yo creo que te va a ayudar lo que Didra estaba hablando en ese podcast. Así que vamos a compartir el episodio. Entonces ya tenemos esto que estamos hablando, sabemos estas ideas que pueden ir desde lo que tenemos en nuestra información, pero también hay cosas que podemos evitar al momento del acompañamiento de ese niño durante el duelo, Didra. Como le estaba mencionando, aquí es que evitar ocultar la verdad. A los niños hay que hablarle claro, no es que tengo que ser crudo y decirle la verdad. Nosotros como adultos, con la información que tengamos, siempre tenemos una manera de decir la verdad. Hay que decirle la verdad, por más cruda que sea, dentro de su vocabulario y explicar como pueda, pero no explicarlo vagamente, porque tampoco puedo así con dejarle nubla. Subestimar su dolor, porque y sí pasa, es pequeño, no entiende. Esto es bien normal, que yo lo escucho todo el tiempo, pero es chiquitito, él no entiende. Pero es que se va a asustar, pero él no tiene que saber de esto ahora, se le explica más adelante. No, por eso yo digo, a los niños no se le puede subestimar. Y lo que dije anteriormente, es importante que ellos, si existe la posibilidad, que se puedan despedir. Pero ahora vamos a ir a lo positivo, ¿verdad? Dentro de todo eso que no sabemos, que se oye así como, es cómo los puedo acompañar en su proceso. Y a la misma vez esto es bueno que se dé estos temas porque yo como adulto estoy aprendiendo también, porque a veces yo no lo sabía, no me lo enseñaron. Y los miedos que le tenemos a nuestra sociedad o el qué dirán otra persona, que tú le vas a decir esto a mi niño, pero o como que tú le vas a hablar del tema, pero porque hasta mismo nosotros mismos nos juzgamos unos a otros como adultos. No le digas, eso está mal. Esto es cultural. Alguien tiene que poner la diferencia y aquí el responsable eres tú porque tú eres el padre o eres el responsable de ese niño. Y tú eres el responsable, claro, nosotros criamos con lo mejor que podemos, pero si yo puedo poner un granito de arena y evitar que esas emociones exploten de una manera diferente en el futuro, es mi responsabilidad. Pero validar las emociones, esos berrinches, esa tristeza y no presionarlo. Esto pasa también. ¿Cómo te sientes? Pero dime, pero esto, hay veces que se cierran. Vamos a buscarle la vuelta. Pero es importante que los dejemos hablar. O, ¿cómo te sientes hoy? Es todo como, esto es un juego, con los niños son juegos. O sea, y no sé si quizás tú has tenido pacientes que a veces los niños no quieren ni hablar, porque se asustan. Es juego. Hay manera de jugar dentro de esto, con cuentos, con metáfora, donde podamos asimismo explicar, ¿verdad?, la muerte. A veces, si yo no sé cómo decirle, hay muchos cuentos, muchas películas, los mismos juegos. Mira, como tú sabes, moriste, tienes tantas vidas, aquí no tenemos 7 vidas, pero, o sea, dentro de su mismo idioma que ellos entiendan, podemos hablarle del tema. Si tienen preguntas, porque están los famosos, no sé si son los 3 o los 4 o los 5, ¿y por qué? ¿Y por qué?
trata de responderle lo mejor que pueda, porque ellos están buscando dentro de su, ¿verdad?, capacidad una respuesta a lo que les está pasando. Pues dentro de lo que yo puedo entender, ¿verdad?, explicarle, contestarle la pregunta y mantener, como decimos al principio, que tú dijiste, seguridad. Hay que darles una seguridad emocional. Ahora bien, ¿cómo trabajamos el duelo dentro de un hogar donde hay un cuidado prolongado, como hablamos al principio, ¿no? Aquí, ser lo más sincero posible, sinceramente. Deja lo que vea a tu ser querido. Hay días que a veces no lo va a poder ver, porque posiblemente está demasiado malito o se siente muy mal. Y a veces los niños chiquitos quieren ir y agarrarle y abrazarle la mano, agarrarle la mano, pero dentro de lo que se pueda, hay que hablarle de esa enfermedad o que, ¿me entiendes? Que cualquier persona que tengamos cerca, que tiene una enfermedad donde mamá es la cuidadora, papá es el cuidador, los niños van a estar expuestos, saben que está pasando algo, ellos no son bobos, ellos saben que algo está pasando. Hay que decirle, como por ejemplo aquí les puse un ejemplo, abuelito ya está más viejito, ¿verdad? Su cuerpecito está, ¿verdad? Algunas partecitas no están funcionando. Dentro de nosotros yo digo que tenemos la capacidad, buscar la manera, ¿verdad? Aquí les dejo un ejemplo, de hablarle sencillo, pero de hablarle. Lo vuelvo y repito, validar las emociones. Si lo ves triste, si lo ves en una esquinita, si lo ves porque está triste porque vio al abuelito o al ser querido, lo va a seguir viendo. Pues entonces está pendiente de su comportamiento, de su emoción en ese momento. Incluirlos en el cuidado según su edad. Por ejemplo, pueden ayudar a peinarle el pelo. Si abuelito o abuelita está sentado en una silla de ruedas o está encamado, pueden con un cepillito que lo incluyas dentro de ese proceso de cuidado, porque a ellos les gusta la pertenencia. A los niños les gusta ser importantes y sentirse que están ayudando. Y hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y hay que explicar lo que dice aquí, la inevitabilidad de la muerte de forma progresiva. No hay que ignorarlo, hay que explicarle dentro de lo que pueda, que tiene una enfermedad, que X, Y, Z, porque hay personas que tienen Alzheimer por 10 años y el niño ve ese proceso. No es ignorarlo, es incluirlo. Es importante que cada uno de nosotros hagamos eso porque es un proceso que debe ir siendo progresivo. Yo creo que lo que Didra nos está comentando cuando dice prepara, sí, y ese es like que comparte donde hay un adulto mayor en donde probablemente el desenlace va a ser en la muerte de esa persona, pues tenemos espacio suficiente para preparar, no que está y está bien y de momento llegó una gente y entraron al cuarto y se llevaron algo dentro de una bolsa y me dicen que se acostó, está durmiendo. Entonces yo creo que es la oportunidad de orientar, de hablar, como dice Didra, no tenemos que ser crueles. Lo que necesitamos es atemperar. Y como nos comentó lo de las edades, pues mira, según la edad, es como yo le voy a hacer mi approach para que sepa qué es lo que está pasando con mi abuelito, con mi adulto mayor, para que el momento que ocurra lo que tiene que ocurrir, pues que no sea tan traumático, pienso yo, y pueda ser más difícil ese proceso de duelo tanto. Y yo creo, Didra, tú me dices, porque pienso ahora, si yo estoy todo el tiempo y le estoy diciendo a Didra, no, abuelito está bien, no, tranquilo, que si esto, que si esto otro, en el momento en que ocurra la muerte, para mí, ¿va a ser más fácil o va a ser más difícil el tratártelo de explicar cuando llevo no sé cuánto tiempo haciéndote historia? Aquí yo diría que es malísimo porque el niño ya sabe que está pasando algo y entonces puede coger una rabia grandísima con el familiar porque no me dijiste y no me dejaste despedir, porque cuando tú tienes una edad entre 9 a 12 años, ya ellos entienden bastante y ya tienen más capacidad emocional.
y entonces la van a coger contra ti y no sabemos hay veces que los abuelitos crían a los papás, mamás trabajan y los niños están más con abuelitos, estuvieron por mucho tiempo con ellos y de repente viene la rabieta, su comportamiento se puede empeorar, pueden caer en una depresión, una tristeza, una melancolía grandísima, su comportamiento se dispara, entonces contra ese adulto que es su cuidador, claro, eso con el tiempo se trabaja, pero entonces ahí empieza, tienes que ir al doctor, tienes que medicar, tienes que ir entonces, lo que pudiste evitar y el daño emocional que hiciste, lo pudiste evitar porque no, ellos me ha pasado con niños que se sienten que entonces ellos no es, lo que ellos pensaban o sentían no era importante para mi papá o para mi mamá, que no me hicieron parte de. Y el problema de esto es que cuando un niño está en esa edad, de los 9 a 12, primero que se deja una marca, incluso antes de los 9, de los 6, se deja una marca en cuanto a no se habló y no me dieron la oportunidad, pero si tienes adolescentes, que no lo puse aquí, pero porque no fuimos más a los niños, pero si tienes adolescentes y no lo formaste parte, el adolescente se revela, ahí es donde empiezan lo que decía, si el abuelo fue el que lo crió, y ya tiene 13, 14, 15, donde esa es la edad donde más se necesita, porque está entre cambio de adulto, adolescente, mi base. Entonces, no me dejaste ver a mi abuelo, no me dejaste ver a mi papá. Ahí, como no saben manejar sus emociones como nosotros los adultos, aunque tengan más capacidad, ahí es donde se deprimen y se encierran. Y ahí es donde más tenemos que tener cuidado, porque no tienen a la persona que necesitaban, que era mi mano derecha o era el que me defendía de. Así que, pero es como tú dices, prepararnos para la despedida, les hablamos del tema, ¿verdad? Vamos a escribirles cartas, vamos a darle un último abrazo, vamos a si podemos salir o podemos hacer algo para que ese niño se vaya preparando, para que le quede una buena memoria y entienda que mi ser querido, ¿verdad? Está partiendo, pero tuvo la oportunidad de empezar a trabajar ese cierre. Así que es bien profundo, pero se puede. No, seguro, seguro que se puede y para eso es que te tenemos aquí, para que nos ayude a prepararnos para esa despedida, a identificar, a conocer, a trabajar sobre cómo podemos no ni normalizar ni minimizar, sino es identificar y poder ayudar a cada uno de nuestros niños y nosotros mismos podernos ayudar a identificar este tipo de situación. Esa preparación para esa despedida puede ser algo complejo, puede ser algo que uno programadamente la vaya llevando, evolucionándola. Aquí hay varias maneras. Hay veces que hay padres que en verdad no saben cómo hacer. Punto. Porque no podemos tampoco andar con la culpa de que no porque no me enseñaron o porque no sé, no culparme, porque eso también nos pasa como adultos. A veces o no tengo las herramientas o emocionalmente no estoy preparado para lo que está pasando, entonces bregar con un niño, ¿cómo le hago? Aquí sí se trabaja poco a poco. Yo sí recomiendo, si no sabes trabajar con eso, buscar un profesional de la salud o buscar a alguien, un diácono, un tanatólogo, un psicólogo, algo que el niño se encuentre cómodo y que te ayude a empezar a trabajar ese proceso, porque a veces, ¿verdad? Y somos humanos. A veces no podemos con la carga que tenemos, imagínate tener que explicarle a un niño en su palabra, controlar mis emociones que las tengo descontroladas, ayudar a un chiquitito. Vamos a buscar ayuda, pero es bueno que no lo dejes para lo último, porque las repercusiones entonces, no solamente para tu duelo, sino para tu hijo y su comportamiento y como decía, al final es mucho más complicado, pero no es imposible. Aquí yo lo que digo es, vamos a buscar ayuda si no puedo, y vamos a tratar de no juzgarnos, porque no hacemos lo que podemos con lo que sabemos, pero es mi responsabilidad aprender a sobrellevar el proceso y si yo no puedo, voy a buscar ayuda y a veces no necesariamente, si no tengo los recursos, hay personas alrededor de nosotros que muchas veces están dispuestos a ayudarnos a abrir esa vulnerabilidad como ser humano, que no significa que eres
¿verdad? Que no tienes fuerza, y permitir que otro también me ayude si yo no tengo las herramientas para ayudar a mi ser querido, a mi chiquito, a trabajar con el proceso. Pero se puede. Se puede, se puede. Así que yo creo que es importante continuar reforzando. Estas son algunas recomendaciones que nos da Didra de recursos que se pueden utilizar, ¿verdad, Didra? Sí, hay muchísimos libros de cuentos, los niños expresan su dolor con arte, o sea, hay muchas cosas, pero aquí les doy, ¿verdad? Dos ejemplos, pero hay muchos más, donde pueden ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Porque a veces hasta uno no sabe ni cómo decirlo, a través de los libros te ayudan a trabajar también con hablarles de esos temas. Oh, súper, súper. Así que estamos hoy conversando con Didra Lorenzo, tanatóloga, entre otras cosas, y profesional de estos temas que nos ayudan a entenderlo. Y yo creo que la intención del episodio de hoy, yo creo que la hemos logrado, que es llamar la atención, decir que esta situación es real, que nuestros niños sí pueden presentar un duelo, y si un duelo que no es manejado adecuadamente se puede convertirse en un duelo complicado, y como dice la palabra, si se complica, pues el manejo va a requerir otras estrategias para poderlo manejar, que es lo que no queremos tener que llegar a ese punto. Así que, Didra, a modo de resumen de todo lo que han estado conectado con nosotros, que a propósito, si usted llegó hasta aquí escuchando a Didra hablar de este tema tan interesante, yo creo que debe suscribirse al canal para que pueda tener acceso a las demás conversaciones que hemos tenido con diferentes personas hablando de diferentes temas. Así que vaya al canal de YouTube y suscríbase igualito a las diferentes plataformas de los podcasts que también se mantienen ahí. Didra, a modo de resumen, ¿cómo podemos resumir este tema tan interesante? Bueno, básicamente es entender que yo no solamente duelo, que también mi ser querido chiquitito al lado mío también, que es posible, ¿verdad? Sanar, es posible acompañar a ese ser querido chiquitito que está al lado mío, que hay herramientas y que a veces ese niño que está al lado tuyo también te puede ayudar en el proceso. Pero que intentemos ser vulnerables, ser empáticos, y esto es un proceso para sanar, y sanamos juntos, y crecemos juntos, que no es imposible, y si se me está haciendo difícil, ¿verdad? Vamos a buscar ayuda, vamos a buscar información. Aquí lo importante es que todo, ¿verdad? Se lleve de una manera donde al final podamos honrar a ese ser querido que tenemos y tengamos unas buenas memorias, tanto para mí como adulto, aunque me duela, como para ese niño, ¿verdad? Que está al lado mío. Perfecto. Y a todos los que están interesados en tener el contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Por qué redes tú ofreces tu información, que está muy activa en las diferentes redes? Bueno, me consiguen básicamente las todas, en Instagram, en Facebook, por Didra Tanatóloga, es mucho más fácil. Y pues nada, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten, estoy a la mejor disposición. Y no solamente la información que da Didra en sus diferentes redes, sino es la forma y los invitados que lleva y las perspectivas que utiliza para desarrollar los temas, porque a veces pensamos, como cuando comenzamos el episodio, que el duelo es para cuando alguien muere, entonces pues no necesariamente. Entonces Didra en las plataformas nos ayuda a entender que no, y tienen muchos invitados. Así que todos los que se conectaron, gracias. Para nosotros es un placer, es un honor y es un privilegio el que saquen estos ratitos y compartan con nosotros. Se unan a la comunidad de Signos Vitales, en donde conversamos de diferentes temas con la intención de ir desarrollando y hablando de temas que se mantienen en la oscuridad, o los mantenemos oscuritos o escondidos para no hablar de ellos, pero que sabemos que son importantes el poder conversar de cada uno de ellos. A Didra, súper agradecido como siempre, que para todos estos embelecos siempre nos dice que sí. Para mí es un honor, de verdad, para mí es un honor que me des la oportunidad.
No, gracias, gracias. Así que todos los que se conectaron, gracias, gracias, gracias. El sábado que viene vamos a tener otro episodio con otro tema súper interesante para que se mantengan pendientes en las redes. El episodio sube al canal de YouTube para que los busquen y también va a estar en las diferentes plataformas de los podcasts. Así que se cuidan mucho y hasta pronto. Lidra, un abrazo. Un abrazo, bye bye. Bye.